Estamos de regreso a un punto y contrapunto para el último tema de la noche. El 17 de septiembre del 2018, hace casi 3 años, quedó instaurada la primera legislatura del Congreso de la capital mexicana, ya convertida en Ciudad de México y regida por su propia Constitución. Durante este periodo se han presentado al menos un par de iniciativas que, a pesar de haberse aprobado en comisiones, su discusión ante el Pleno se ha pospuesto indefinidamente. Una de ellas es la llamada Ley de Infancias Trans, que hemos defendido mucho en este programa y de la que ya hemos hablado en otra ocasión. Esta reforma busca reconocer el derecho a los menores a la identidad de género con la que se identifican desde su acta de nacimiento. La iniciativa fue aprobada el pasado 13 de noviembre en comisiones y en al menos un par de ocasiones se ha pospuesto su ratificación. Diputados y diputadas del PAN y organizaciones civiles se han opuesto a la aprobación, señalando que los menores no tienen la capacidad de decidir sobre su género, mientras que organizaciones ciudadanas y voces expertas han señalado que esta iniciativa busca corregir un problema de discriminación institucional. Otra iniciativa polémica que no ha llegado al Pleno es la que propone un tratamiento de inhibición sexual o castración química para quienes sean declarados culpables reincidentes en casos de violación. También se pospuso la creación de un registro nacional de ofensores sexuales. ¿Por qué no han llegado al Pleno estas iniciativas? ¿Qué opinan de ellas y de otras más que también están congeladas nuestros panelistas invitados de esta noche? A ver, empiezo contigo, Lucía, la que tu partido presenta, que suena muy polémica y dura, la de la castración a violadores que reinciden. ¿Cómo la ves? Pues yo creo que es polémica, pero creo que realmente necesitamos que haya una sanción ya en estos temas de abuso sexual a mujeres en una ciudad y donde crecen y han aumentado año con año estos crímenes, pero creo que no lo debemos de dejar así solamente como una castración sexual, porque muchas veces, o sea, aquí este tipo de acciones inhiben el deseo sexual, pero no lo imposibilitan. Entonces creo que debe de ir acompañado con programas de tratamiento psicológico y no solamente hacer la castración, sino también darle prioridad a estos tratamientos psicológicos, porque a veces estos violadores o abusadores no solamente lo hacen por una situación de placer, sino que muchas veces es por una situación de poder o de sentirse superiores hacia la víctima. Entonces creo que no se debe dejar solamente en esta castración, sino que debe ir acompañado con los programas psicológicos para que realmente haya una sanción completa, ¿no? Y realmente se pueda dar el tratamiento adecuado. Híjole, a ver, Silvia, ¿qué opinas de esta iniciativa o con las otras que también están congeladas? A ver. Esta iniciativa me parece, digamos, muy problemática. Son de este tipo de iniciativas que me parece que van enfocada a capturar audiencias más que a resolver realmente un problema estructural. Hay un debate en relación a que la castración química podría, digamos, leerse como tortura, ser una pena inhumana y degradante, que por lo tanto sería incluso prohibida por la Constitución. Yo creo que la temática es muy compleja, que obviamente tiene que ver con la necesidad de hacer cambios culturales, proteger los cuerpos, hacer cambios en relación con efectivamente todo este proceso de dominación al cual las mujeres en general están sometidas. Me parece que además la agresión sexual conlleva mucho más que el uso de los órganos sexuales, por así decirlo. O sea, puede ser que la agresión siga incluso frente a una disminución de la libido. O sea, no me enfocaría absolutamente a una medida tan puntual y compleja para quien la sufra, sin obviamente negar la gravedad de la situación en la cual nos encontramos en relación con la violación, pero creo que hay muchas otras soluciones y sobre todo habría que pensar en la eficacia de una medida de este tipo. No hay ninguna seguridad en debates que se han dado en otros países que realmente sea eficaz una medida de este tipo. En términos de derechos humanos me parece realmente muy compleja. Calicho, ¿cómo la ves? ¿A favor o en contra de esta iniciativa? Y también, si quieres, pasamos, me imagino que tú quieres hablar también de la infancias trans. Sí. Bueno, pues estoy en contra. Desde el punto de vista constitucional está prohibido por el artículo 22, entonces yo creo que es una iniciativa que no sobreviviría ni siquiera a la sala de espera de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y por qué las presentan entonces? Sería muy buena pregunta, porque justamente otro punto es la exposición de motivos. Dice que las sanciones actuales no permiten, que han permitido impunidad y que no haya castigo a los violadores. Esto es falso. La impunidad, y hay varios estudios
que apuntan a que la impunidad que se da en México no es porque o el índice de violaciones no se da porque las sanciones no son suficientes o no son lo suficientemente gravosas o altas en términos de libertad personal, sino por los problemas de impunidad que tienen mucho que ver con las actuaciones de fiscales, actuaciones de policía, cadena de custodia y otro tipo de fenómenos que no da la vida para abarcar acá, pero es decir, no está ya el problema. ¿De qué va a servir aumentar este tipo de castigos, que además son inconstitucionales, son tantos crueles, inhumanos y degradantes, si de todas maneras el caso se va a caer en el proceso, si no hay garantías? O sea, ni siquiera vamos a ver sentencias. Y por otra parte, desde el punto de vista simbólico, me parece que está diciendo que la gente que es violadora es por un líbido incontrolable, como si fuese algo natural, y me parece que la violación no parte por un deseo sexual incontrolado. Es una lectura muy preocupante. Con el tema de infancias trans, nada más aclarar que además de que es importante reconocer la identidad de la niñez, hay que recordar que desde el 2008 se permite el cambio de identidad sexogenérica en la Ciudad de México. En 2014 lo que se hizo fue que se modificó, que no sea un juicio con periciales, con pruebas de doctores, etcétera, sino que fuera un trámite administrativo, pero sí para los niños. Entonces, aquí no se trata de si se le da a la niñez el derecho a definir su identidad sexogenérica. Ya la tienen en Ciudad de México. La pregunta es si lo van a hacer por un trámite administrativo o por un juicio engorroso, con peritajes, con médicos, que puede ser muy nocivo, y ya el Comité de Derechos Humanos, de Derechos de los Niños, de las Naciones Unidas ya ha dicho que hay que evitar lo más que se pueda que las niñas y los niños sean sujetos a juicios y a procedimientos largos, extensos, en los que tengan que hacer varias declaraciones cuando estas no sean estrictamente necesarias. Entonces me parece que esta medida es acertada, sobre todo porque hay que verlo así. Ya está el derecho. La pregunta es cómo van a acceder a él. Esa es la diferencia, ¿no? Y también habían dicho por ahí que esta iniciativa buscaba ya empezar a hormonizar a menores de edad, y evidentemente aquí ya se ha desmitificado eso, y han venido también legisladoras que la están presentando junto con Tania Morales de Infancias Trans, precisamente para hablar de los pormenores de ella. Santiago, rápidamente el tema de violación, de castración para violadores, el tema de infancias trans rapidísimo, pero tú me platicaste de una en el corte que estaba también congelada, que es la educación inicial. Así es, me voy rapidísimo. A ver, la castración es populismo penal, son notas de relumbrón, no se llega al fondo del asunto y al contrario, si seguimos en la política de aumentar penas, aumentar delitos con prisión preventiva oficiosa, no vamos a nunca instaurar un verdadero sistema de justicia y lo vamos a querer cambiar por uno de venganza. Con el tema de infancia trans dieron una muy buena introducción. A ver, el niño no elige su identidad de género, nace con ella. La mayoría de los niños son cisgénero, pero hay niños que nacen transgéneros y no es que hayan decidido, está en su naturaleza. ¿Por qué entonces pedir un juicio? Porque si bien hay niñas y niños trans, y que hay que respetarlos y protegerlos, también hay otras circunstancias donde existen niños con disforia de género o con circunstancias transitorias de confusión. Entonces, por el bien superior del menor hace falta que haya peritajes de psicólogos, psiquiatras, sexólogos, etcétera, que den la certeza de que verdaderamente estamos frente a un niño o una niña trans para garantizarle sus derechos y que pueda acceder al acta. Y que por el contrario, si no se acredita esa circunstancia, entonces sí, ver la vía adecuada. Entonces, por eso, en tratándose de menores, sí es importante que haya un juicio. No porque no tengan derecho a su identidad, claro que lo tienen, sino precisamente porque tienen ese derecho, el Estado debe garantizar, viendo su interés superior, que efectivamente se trate de una niña o un niño trans y no se trate de algún caso que se parezca. Leyes que nos afectan a todos, esas también son importantes. Bueno, solo algo con infancias trans. Sí. Aún suponiendo que fuera correcto, no se puede. Desde la legislatura pasada, la materia procesal pasó a ser materia federal. Entonces ya no, el Congreso de la Ciudad de México no puede meterse en materia procesal, sería inconstitucional. Y ahora vamos a este tema, ley de educación inicial. Es un tema importantísimo. Volviendo al tema de los niños. Invertir en los niños es invertir en el presente y el futuro de México. Cuando a nivel federal, por un tema político, se decidió dar el manotazo y desaparecer las estancias infantiles, todos los partidos, inclusive algunos personajes de Morena, vieron la forma de generar un mecanismo de protección tanto de los menores como de las mamás trabajadoras. ¿Por qué hablo de las mamás y no los papás?
porque por cuestiones de género, de discriminación histórica, tiene una mayor carga de cuidado a los niños y son las que quedan excluidas del mercado laboral cuando no tienen, el Estado no les da garantías de que su hijo o su hija va a tener una buena educación y cuidados. Lo que se planteaba con esta iniciativa, se plantea porque está presentada, es crear fondos de infraestructura, de gasto pedagógico y de recurso operativo para que a un bajo costo la madre pudiera incorporarse al mercado laboral y poco a poco ir disminuyendo esa brecha de género que sigue existiendo y nos sigue lastimando como sociedad. No solo a las mujeres, a toda la sociedad en su conjunto y a la economía. Calicho, ¿qué respondes al tema de infancias trans en cuanto a competencia federal y local con el tema de administrativo? Bueno, efectivamente, y eso ya está, justamente ahorita estamos en un traslape constitucional muy complicado porque efectivamente ahorita estamos en espera de un código de procedimiento civil único a nivel nacional, civiles y familiares. Sin embargo, a mí me queda la duda, me parece que es un punto bastante atendible el que plantea Santiago. Sin embargo, me queda ya la duda de que justamente lo que se está haciendo acá es trasladar un procedimiento que no está en otros estados, no está previsto en otros estados, al área administrativa, es decir, que sea un procedimiento administrativo. Entonces, no me parece que entra tal cual en la provisión constitucional de materia procesal propiamente judicial. Pero más allá de eso, me parece que es importante aclarar que en este caso estamos hablando de derechos ya previamente reconocidos, es decir, por principio de progresividad a nivel constitucional. Una vez que se reconoce un derecho no se puede echar para atrás. El problema es que este derecho está reconocido con un factor de discriminación, puesto que hace una distinción no razonable con base en la edad de la persona. Hay distinciones que evidentemente son razonables hacerlas con base en la edad de la persona. Entonces, me parece que de este análisis de principio de progresividad y otros aspectos constitucionales, me parece que aún así debiera adecuarse de tal manera que los derechos ya reconocidos sean accesibles sin discriminación alguna. Entonces, no me pareciera que entra ya en esa prohibición constitucional. Y finalmente, Silvia, ¿cómo lo ves? ¿Con qué concluimos? Porque nos está yendo ya el tiempo. Estoy de acuerdo, creo que es un poco difícil por lo que hemos visto de la exposición de motivos también y de las opiniones en contra, realmente suponer que hay una razonabilidad del procedimiento diferenciado. O sea, sí creo que el tema de la discriminación que puede implicar el hecho que el niño tenga que pasar por un juicio es un tema seguramente a discutirse. Yo creo que es muy relevante recordar que la Convención del Derecho del Niño desde el 89 está planteando que ya no se trata de proteger al niño, sino de proteger a sus derechos. Hay una serie de artículos en la Convención que hablan justamente de la libertad de expresión del niño. En fin, yo creo que es una iniciativa que debería poder avanzar justamente para equiparar la situación de los niños a la de los adultos en cuanto, digamos, al método a través del cual llegar al cambio de género. Muy bien. Bueno, pues dejan mucha materia para hacer más programas. Evidentemente, siempre el tema del Congreso de la Ciudad de México es uno al que le damos aquí seguimiento. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Tenemos que hacer una pausa y regresamos para despedirnos con la paparrucha. No te vayas.